Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Bueno, a estas horas, a las 12:01 del Jueves Santo, podríamos decir que ha empezado el Jueves Santo, pero qué dilema, porque claro, litúrgicamente el Jueves Santo empieza después de la hora de nona, empieza por la tarde, por tanto no estamos propiamente en Jueves Santo. En fin, litúrgicamente no, pero todos los efectos sí. En cualquier caso, nosotros sí que el programa lo vamos a hacer ya inspirado en una de las fiestas más importantes, más relevantes, más bonitas también del año litúrgico, del año religioso, que es el Jueves Santo, con el que comienza el Tríodo Pascual. Y así es que esto queda reflejado en el sumario de lo que vamos a escuchar hoy en la Biblia en partitura. Saludos, yo sigo aquí, soy Sergio, soy el copresentador. Hola, ¿qué tal? Bueno, tampoco he hablado tanto esta vez. No has hablado tanto. Bueno, pues bienvenidos al Jueves Santo, Jueves Seguro, y al programa número 117 de la Biblia en partitura. Jueves Santo, escucharemos 4 salmos que están muy vinculados a la Eucaristía, compuestos por el siempre presente Juan Sebastián Bach, claro, como sí. no, Monteverdi, Vivaldi y por Tomás Luis de Victoria. Y además tendremos la sección La Pasión en partitura con José Enrique Sánchez, que nos trae la marcha en la Cena del Señor. Así que, bueno, programa cargadito. Hoy no me han dejado a mí hablar de mi libro, pero me dejarán. Así que... ¿Y cuando llegue la Pascua? Cuando llegue la Pascua todavía queda. Pero bueno, en fin, está por aquí Enrique, que también tiene ganas de hablar, y lo hace genial. Así que todo sea porque hable menos el jefazo de la Biblia en partitura. Ni en Semana Santa nos convertimos. Bueno, pues esto es el programa de hoy para meditar, efectivamente, sobre lo que se celebra, el corazón de esta fiesta, con estas 4 obras que son muy bonitas y que hacen referencia al corazón de esta fiesta del Jueves Santo. Y antes de ponernos con todo ello, recuerden que el Twitter del programa es @BibliaArtitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación, y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es. Dicho lo cual, comienza en Radio María España la Biblia en partitura. Bueno, no es el primer Jueves Santo que coincide con la emisión de la Biblia en partitura. En otras ocasiones hemos escuchado versiones de los textos litúrgicos que se emplean en esta fiesta. Pero en este caso hemos cogido algunos salmos. Es verdad que los salmos son de los textos bíblicos más musicalizados que se han considerado, así lo considera la tradición de la Iglesia, que tienen pues pequeñas o grandes alusiones y ya profecías, podríamos decir también, respecto al sacramento de la Eucaristía, que es el corazón de este día. Vamos a escuchar en primer lugar una versión de Tomás Luis de Victoria del Salmo 147. Bueno, este salmo, que son estos salmos que hacen que cambie la numeración en la Biblia, que empieza el Salmo 147 entre paréntesis, y lo tenemos en la Biblia, lo vemos que aparecen los primeros números, como si también está la diferencia entre la Vulgata y la Septuaginta de la numeración. Bueno, pues la primera parte se puede considerar que es el Salmo 146, pero bueno, como no estamos en un programa de exégesis bíblica, en el Salmo 147 es el texto que vamos a escuchar es: glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, y esta es la clave: te sacia con flor de harina. ¿Qué es la flor de harina? Bueno, pues es el modo de traducir la parte más fina, pura y blanca de la molienda del trigo, que se considera la harina de mejor calidad. En la tradición bíblica, espiritual y litúrgica simboliza por esta pureza la pureza y la delicadeza y la excelencia del sacrificio de Cristo, y representa la humanidad perfecta de Cristo, que es lo que ofrecemos en la Eucaristía. Entonces, esta alusión, por una parte, de que somos saciados con flor de harina, pues hace referencia al tomad y comed, cuando es pronunciado sobre justo hasta ese momento, que es efectivamente flor de harina, a partir de ese momento que es ya el cuerpo de Cristo, la transubstanciación. Bueno, pues este salmo, continúa, lo vamos a leer los siguientes versículos, que dice: Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz, manda la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas. Ante su helada, ¿quién resistirá?
envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren las aguas, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Bueno, y como decía, lo vamos a escuchar en una versión de Tomás Luis de Victoria. Tiene como número de catálogo el VMS14, se llama el Salmo Lauda a Jerusalén, que es las primeras palabras, como siempre, del Salmo en latín. En español dice glorifica al Señor Jerusalén. Está compuesto a 4 voces, las clásicas, para soprano, alto, tenor y bajo. Dura un poquito más de 4 minutos y fue compuesto originariamente como un salmo de vísperas. No está compuesto para una solemnidad del Jueves Santo y, como dato, no fue publicado en vida de Tomás Luis de Victoria, fue publicado a continuación. Bueno, pues la primera obra que escuchamos en este Jueves Santo, que nos recuerda que el Señor nos sacia con el pan de los ángeles, nos sacia con flor de harina, es decir, con su cuerpo presente en la Eucaristía. Acabamos de escuchar la musicalización del Salmo 147 de Tomás Luis de Victoria.
Y ahora vamos a seguir con un segundo salmo, que es el Salmo 111-110, en la versión de don Claudio Monteverdi. Bueno, ¿qué alusión hay en este salmo a la Eucaristía? Pues lo vamos a leer y la vamos a descubrir. Dice el salmo entero. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Bueno, pues la alusión es bastante clara, y es que hace referencia a él da alimento a los que lo temen. Le temen, ¿no? Eso es, recordando con que temer no es estar atemorizado, sino que tiene que ver con nosotros lo podríamos traducir, igual sería más correcto traducir por aquellos que o lo tienen en cuenta o lo respetan o se lo toman en serio. No significa el concepto de temer. Pero además el siguiente versículo, es el mismo versículo. La siguiente frase dice recordando siempre su alianza. Recordamos que esto aparece también en las palabras de la Eucaristía. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Con lo cual, efectivamente, hace la referencia que el modo de hacerse presente Dios en la historia es mediante el alimento a aquellos que lo temen, a aquellos que se quieren acercar. Bueno, pues este salmo está muy musicalizado, hay muchísimas versiones, pero muchísimas, y vamos a escuchar en concreto una que yo creo que no hemos puesto aquí en la Biblia en partitura, que es de Claudio Monteverdi, en concreto el que lleva como número de catálogo. Bueno, el mismo Monteverdi tiene, que yo tenga localizados, 9 versiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, 9 versiones de este salmo, solamente Claudio Monteverdi. Bueno, pues vamos a escuchar una de ellas, la que tiene el número de catálogo SV 265, se llama Salvo confitebor tibi Domini, las primeras palabras en latín. En este caso está compuesto a 3 voces, no hay soprano, es alto, tenor y bajo, y acompañado por un coro a 5 voces y el bajo continuo. Apareció publicado en Selva Morale e Spirituale en el número 14 y fue publicado ese libro en el año 1640. Dura un poquito más de 6 minutos. Vamos a escuchar el Salmo 111. Él da alimento a los que lo temen.
la musicalización del Salmo 111 de Monteverdi, que con permiso de José Luis ha dicho antes que no lo habíamos puesto, pero sí lo habíamos puesto en mi sección. ¿Ah, sí? Lo traje el Confite Abortive en una de mis secciones. Sí, salió una película, ahora mismo no te sé decir en cuál. ¿Sí? Pero sí, yo recuerdo que el Confite Abortive lo traje aquí, seguro. Pero igual era otra... Era una banda sonora. ¿Pero era de Monteverdi? No, probablemente no, porque yo creo que he traído mucho a Bach, a Händel... ¿Y no puede ser en la versión de Vivaldi? ¿No es el...? No sé, lo miraremos, sí. Mira tus archivos. Miraré mis archivos. Tus archivos secretos. Claro sí. Bueno, pues ahora reclama su sitio José Enrique Sánchez, que llega con su sección La Pasión en partitura.
Pues con esta preciosa sintonía damos la bienvenida a José Enrique Sánchez. ¿Qué tal? Muy Bienvenido buenas, de nuevo. muy buenas. A ver, buenas noches. Hoy terminas terminas tu ciclo, de hecho, de plantas. Plantas en el Jueves Santo. Jueves Hay Santo. plantas en el Jueves Así que Santo. cuéntanos con qué lo vas a cerrar. Tienes que cerrar en todo lo alto, ¿no? Venga. Sí, A ¿con ver. qué vamos? Pues mira, pues ya solo con la celebración de la Eucaristía ya tenemos Al menos. ya Dos tenemos plantas. el trigo y la vid, Eso es. ¿no? Ujú. Ya tenemos dos Ya plantas. tenemos dos plantas ahí, Sí. por ejemplo. Si fuéramos judíos tendríamos muchas con las hierbas amargas. Claro, también tendríamos más. hablaremos de las hierbas amargas. Sí. Y Sí, y, cómo si no, y si nos ponemos a hacerlo totalmente, bueno, en el último programa nos diste la receta del aceite de la unción. Es verdad que la tradición más antigua de la bendición de los óleos y consagración del crisma por parte de los obispos se hacía el Jueves Santo, así como muy técnicamente. Es verdad, bueno, de hecho en Roma se hace así, Cierto, sí. ese día por la Ujú. mañana. Es verdad que en muchos lugares, por razones prácticas, se suele hacer el Martes Santo, pero si no sería el día en el cual habría que añadir lo que nos dijiste en el Sí, anterior cierto, programa. se me olvidó cuando hicimos el de la rosa de oro, de la bendición del... que Claro. es la rosa de oro, al final, bueno, es un sacramental. También. Lo unge Eso. el Papa Sí. Sí, con el aceite sí, sagrado. eso es. Claro, Sí. y es el domingo, Y sí, el los- último domingo de Cuaresma. Y precisamente. los óleos también es otro sacramental, el crisma y los Ujú. óleos. Entonces, plantas y Jueves Santo, ¿qué nos tenías que decir? Pues que vamos con la institución de la Eucaristía, Por ¿no? ejemplo. Cuando Porque la última hoy- cena, Claro. como decía, ¿no? Tomad y comed, que este es mi cuerpo. Ya tenemos ahí Ahí tenemos el trigo, Tenemos- tenemos la harina. tenemos el trigo. ¿Y Sí. qué representa el trigo? Pues el trigo representa pues la bendición, el sustento diario, pues el pan nuestro de cada día. La comida básica, la Claro, vida básica claro. cotidiana. También se simboliza como la vida y la resurrección, porque el grano de trigo, si cae Sí. para germinar o Tiene que morir claro, primero, tiene que eso morir es. primero. Entonces también representa, digamos, la Pasión y la resurrección. eso pasión es. y la resurrección. Una imagen que la dice el mismo Jesús. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Eso es. Luego, otro elemento, pues eso, la vid, ¿verdad? Sí. La vid que en la mentalidad judía a mí me encanta esa reflexión, o esa imagen. Yo creo que lo he leído en Benedicto, claro, y que dice que, bueno, recuerda cómo efectivamente para vivir la vida normal, pues con pan y agua, el agua es necesario, fenomenal. Ahora, si en vez de agua tienes un poco de vino, Ujú. necesario Mejor, no sí. es, porque no hace falta, con el agua estás hidratado y tal. Oye, pero el vino alegra, Alegra. hace feliz, te Claro. une y tal y cual. Claro. Es como, y se convirtió el vino en un signo de la vida eterna, es decir, de la vida feliz y dichosa que nos da Dios. Y me parece una reflexión muy Sí, bonita, luego de ahí viene... y la parábola también está muy bonita, la de Jesús, que dice, yo soy la vid verdadera. Claro, eso es. Que Se presenta claro. él, efectivamente, y ahí unimos con las bodas de Caná, que cuando no les queda vino es como, pero vamos a ver, si yo vengo aquí a dar y hace que convierte el agua en vino, es un signo de decir, mira, no vamos a estar aquí con la vida esta aburrida del agua, que es aburridísimo el agua, vamos a tener una vida muchísimo mejor, que es no tal. Y entonces es como un signo siempre las vides y el vino de la vida de Dios, del banquete y tal. Y de hecho empleamos en la Eucaristía el pan, efectivamente, la comida, pero también, oye, la vida feliz del Claro, vino, pues eso ahí es. la vid pues eso simboliza pues el pueblo de Dios, la alianza divina, la unión. También. Claro, porque también Yo soy la el vid, vosotros los sacrificio de la vida, sarmientos. claro, y también. la alegría de la salvación. Eso es la alegría que aparece en los símbolos de la Eucaristía de este día del Jueves Santo, eso es. Bueno, pues de ahí pasamos pues claro, ya no solo había pan, y bueno, el pan que era sin levadura, ¿verdad? El pan Claro, hacemos, claro. ¿no? Sí, todo sin Porque- levadura, porque estábamos pues celebrando el La Pesaj, Pascua, el Pesaj, eso ¿no? es, Se el Pesaj, llamaba, ¿verdad? Eso es. Y hay que quitar porque la levadura era una imagen del pecado original que, como era tan costoso de tener levadura, pues contenías tú la masa madre y entonces ibas leudando todos los días los panes que se fermentaban, pero era como una alegoría del pecado que nos lo vamos pasando de unos a otros, salvo que en la Pascua, para celebrar que Dios nos quita el pecado, pues los panes no se leudaban, eran ácimos sin levadura, eso es. Así Pues que yo ahí ahora, bueno, hay que manías del párroco José Luis Simón. Una es que me parece el mayor contrasentido y cosa abominable que puede haber en las capillas que se hacen los Jueves Santos es poner hogazas de pan. Queridos amigos, si vais a adorar el Jueves Santo al Santísimo en alguna de las capillas, que es una cosa muy buena y tal, si veis algún pan, alguna hogaza y tal, ir al párroco y enfadaros, porque no, o sea, sí, es un contrasentido.
sentido. Precisamente el Jueves Santo es el día en el cual no tiene sentido el pan fermentado, es el pan ácimo, el cual deberían ser panes de pita. Había que ir a comprar pan de pita. O sea, que tú abogas por poner panes de pita en todo caso. No, yo propongo no poner O no nada, poner no nada. poner panes, pero es que poner levaduras es como, o sea, Claro, es pan contradictorio, sí. Claro, porque es justo el día que Realmente. bajo ningún concepto significa nada la hogaza. En fin. Bueno, ¿y qué más teníamos? Aparte de, bueno, no tenían en la última cena, Sí. las hierbas amargas, Sí. que simbolizaban la amargura de la esclavitud que pasó el pueblo de Israel en el Eso éxodo a Egipto. Eso es. ¿Y en qué consistían? Pues la verdad es que ahí sí que la Biblia no dice nada, no solo las pasa así de tal. Serían endivias, que es la Sí, hierba más amarga, claro, quizá. sí, las endivias podía ser, bueno, según la tradición de los judías, pues podía ser endivia, achicoria, rábano También. picante, Claro, cardos. también, claro. El cardo, pero vamos, era como, no sé si lo llegarían a comer, bueno, no sé si los judíos lo comerán o digamos que, bueno, No, pues no. una representación más bien como para no olvidarnos Del amargor. de la amargura, del sufrimiento que se Claro. pasó, es decir, como, oye, esto está ahí y que no se nos olvide. De Me hecho, parece muy bien. Sí, de hecho, aparte de ese significado, hay otro también en el ritual de la Pascua, por ejemplo, uno que conozco yo, no sé si es el más canónico, y es que cuando es la bendición la primera bendición de la copa de vino, me parece, que cuando se bendice se van quitando con una cucharita unas gotitas del vino, porque claro, la alegría no es pura y perfecta y absoluta, porque también hubo sufrimientos, pues toda la gente que murió por las plagas, los primogénitos, toda la gente que murió por la langosta, tal, todos los egipcios que murieron en el Mar Rojo, y es como, qué felices, bueno, espera, hay que quitar un poquito de alegría, porque, en fin, hubo gente que lo pasó mal y se Claro, quita del vino. eso Con la cucharita hay que recordar se van siempre. recordando y se van quitando de las plagas, se quita un poquito, unas gotas de vino. Pues nada, pues de ahí de esa ya cena, de esa amargura, pues pasamos a la otra amargura del Monte de los Olivos, que Hay es otra donde se planta también. retira a orar. Jesús a rezar, eso es. Claro, como no, el olivo, Claro. que hay en el monte Gesemaní. Sí. Bueno, que significa prensa de aceite, ¿verdad? Eso es. Pues allí se va a orar y entonces pues ahí tenemos otra analogía también, digamos que de la prensa para extraer el aceite. ¿Qué pasa? Pues que el fruto, que en este caso puede ser Jesús, es prensado y representa la agonía, sufrimiento para poder extraer el aceite. Entonces esa agonía que digamos que también, como narra, gotas de sudor y sangre podía simbolizar, digamos, la extracción Claro, de del su vida, aceite eso es. y el resultado pues sería, pues eso, ya el propio aceite pues sería la vida, la sanación también. Eso es. Digamos también podría, no sé, igual corrígeme, también una alegoría también con la resurrección, por También, así decirlo. Claro, eso es. Y bueno, pues este sería, Esto digamos, no hay que quedarse con esto, que Gesemaní es eso, lo de la Sí, prensa, literalmente, etimológicamente, prensa de aceite, ahí cuando se efectivamente se aprieta para que salga el aceite. pues ya hemos hecho ahí ese recorrido del Plantas en del, el Jueves del Santo. Jueves Santo, pero luego podemos darle otra conexión, digamos, de huerto a huerto, ¿verdad? De huerto del Edén al huerto de Gesemaní, ¿verdad? Porque en uno, digamos, que es el inicio, la creación, digamos, podría llamarlo el final. Uno es la desobediencia, ¿no? Del árbol divino, Edén, la sí. desobediencia, y el otro al final es el momento clave en el que es obediencia total, ¿verdad? Aparte de mí este cáliz, pero que os haga tu voluntad, Claro. y no la mía. Bueno, por hacer ahí una Muy bien. Nos ha analogía. gustado. ¿Nos has convencido? Bueno, ¿Hay alguna Y marcha entonces, que nos quieras colocar? pues vamos a ir, bueno, podríamos elegir muchas, porque bueno, Gesemaní y tal, pero vamos a, refiriéndonos a la institución de la Eucaristía, en la Cena del Señor. Se llama así la marcha. Sí, está compuesta en el 2017 por José Manuel Mena Herbás y está dedicada a la Hermandad de la Sagrada Cena de Málaga. Y está interpretada por la agrupación musical Redención de Córdoba. ¿Vamos a ello?
nos gusta Menarbás, ¿verdad, Padre José mí, Luis? sí, me gusta. Yo Muy chulo. de las primeras que tengo así memorizadas es la de Entrando en Jerusalén, que es de él. Que Sí, tiene entramos ahí- la primera, fue la Sí, primera, es es la primera verdad, que pusimos. sí. Hasta ahora, bueno. Pues esa me gusta. Y sí, tiene una melodía así muy moderna también. Esta me Mm. gusta, muy melódica, muy agradable, muy dulce. Pues nada, ¿Algo más que quiera decir usted? ¿Algún pues saludo? nada, Aprovecha ya a saludar. Jueves Santo, Pues Jueves Santo. saludamos a todos los cofrades que están ahora disfrutando de las procesiones y en particular a mi hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que saldrá en pocas horas. Y nada, feliz estación de penitencia. Y feliz incienso. También. Sobre todo eso. Gracias, José Enrique. Venga. Hasta la próxima. Pues nada, damos las gracias a José Enrique Sánchez en estas fechas tan señaladas, sobre todo para él, por traernos una temporada más La Pasión en Partitura. Por ahora está despedido y le esperamos pronto. No sabemos cuándo, pero le esperamos pronto. Cuando se va el olor a incienso del Sí, cuando estudio. consigamos disipar el incienso de aquí de la Biblia en partitura, le volveremos a traer. Y nada, continuamos con el programa. Pues sí, vamos a seguir continuando. Estamos escuchando, recuerden, salmos que la Iglesia ha considerado siempre que tiene alusiones o prefiguraciones o pequeñas profecías que hablan ya de la Eucaristía, el sacramento fundamental y el corazón, yo creo, de esta fiesta del Jueves Santo. Y vamos a escuchar ahora una versión que tiene el señor Antonio Vivaldi, sacerdote por lo demás, del Salmo 116-115, porque hay una alusión también muy bonita a la Eucaristía. Dice el Salmo, le leemos no lo vamos a leer entero, la primera parte. Es el Salmo que comienza diciendo: amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tenía fe, aun cuando dije qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro: los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y aquí viene la cosa. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, incluso litúrgicamente se hace así. Después de las palabras de la consagración se alza, se eleva el cáliz para ofrecer, que es lo que hacemos en la Eucaristía, ofrecer de forma incruenta y en forma de acción de gracias lo que el Señor hizo en la cruz, derramar su sangre. Lo hacemos en forma sacramental, alzando, elevando, para decirle al Padre: aquí de nuevo te ofrecemos a tu Hijo Jesucristo. Pues este, que es el versículo número 13 del Salmo 116, alzaré la copa de la salvación, es una alusión que ya aparecía en el Antiguo Testamento al modo de salvar, de cómo nos va a salvar. Este salmo entero es una acción de gracias de alguien que estaba en peligro, me envolvía en redes de muerte, y para dar gracias alzará la copa de la salvación. Pues esto es lo que hacemos en la Eucaristía, literalmente acción de gracias, que alzamos también la copa de nuestra salvación, que es la sangre del Señor. Y esto lo vamos a escuchar en la versión, como decíamos, del señor Antonio Vivaldi, que es es el Salmo Credidi Propter Quoth. Realmente musicaliza solamente los versículos del 10 al 19, es decir, desde el versículo tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy. Bueno, pues es un motete compuesto para 5 voces, 2 sopranos, alto, tenor y bajo. Recordamos que Vivaldi componía para el Ospedale de Venecia, que era una institución benéfica para mujeres, y por eso es muy frecuente en sus obras que tenían más voces para femeninas, sopranos o altos sobre todo. Está compuesto a capela, dura unos 8 minutos y es una rareza dentro de la obra de Vivaldi. En este caso quizás sea de su primera etapa, ya que está compuesto solamente para voces. Normalmente Vivaldi siempre ponía también instrumentación, sobre todo también música de violines. Pues en este caso está compuesto a capela, es el RV 605. ¿Lo escuchamos?
Hemos escuchado la musicalización, un motete del Salmo 116 de Vivaldi. Y vamos con la última obra que vamos a escuchar, que es del último barroco, que es el señor Juan Sebastián Bach. En contra de lo que se dice y se maldice, tampoco le programamos tanto. Lo que pasa que, bueno, hacemos algún programa así y tal. Últimamente no tanto, porque Oye, ha habido muchas secciones. Ha habido mucho, hemos programado más Muchos a Schutz invitados. que a... Sí, que a Bach. Schutz le hemos traído mucho, nos gusta. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a escuchar el Salmo 23, el salmo más famoso, sí, que tiene una alusión a la Eucaristía muy bonita. Bueno, le voy a leer, pero en realidad no lo sabemos. Bueno, yo creo que este salmo, además, también, creo que no solamente tiene una alusión a la Eucaristía, sino yo creo que hasta 4 sacramentos. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Yo creo que es una alusión a la fuente del bautismo, y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí. Esto claramente es la alusión a la Eucaristía, al banquete de la Eucaristía. Enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, que yo creo que podría ser, o de la confirmación, que es la unción en la cabeza. Y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Bueno, repara mis fuerzas también, yo creo que hay, unido a la unción, hace referencia, creo que también podríamos ahí ver cómo se habla ya del sacramento de la unción de los enfermos, reparar las fuerzas y la salud. Bueno, pues Bach tiene en su cantata WV 112, la cantata que se llama así, El Señor es mi pastor, y ya esta sí la hemos puesto más veces en el programa, es una paráfrasis de este salmo, es decir, que es el texto, pero más o menos, es decir, es con licencias poéticas, bueno, se nota que es el salmo, pero en fin, no es la literalidad del texto bíblico. Bueno, entonces vamos a escuchar solamente el número 4 de esta cantata, que tiene diversos números, y el número 4 es el que canta: preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Fue compuesta para el tercer domingo de Pascua, y que en el año 1731, cuando se estrenó, fue el 8 de abril. Pues vamos a escuchar cómo canta Bach: preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. El Salmo, El Señor es mi pastor.
Esto ha sido la cantata El Señor es mi pastor de Bach. Siempre tiene que haber una dosis de Bach. Siempre. Bueno, pues esto ha sido nuestra propuesta para musical y bíblica, que esto es la Biblia en partitura, para disfrutar del Jueves Santo, estos salmos en los cuales hay estas alusiones tan bonitas al sacramento de la Eucaristía. Lo hemos escuchado, son 4 compositores barrocos y bueno, pues un programa que se puede volver a escuchar. No sé si conté el otro día en antena que como oye, es fantástico, se puede escuchar en el podcast luego, etcétera, que un día me quedé dormido escuchando un podcast de otra cosa y después saltó la Biblia en partitura, por lo que fuera. Te saltó y te claro, y me desperté escuchándome. Qué fuerte, macho. De esto me levanté y dije, ¿pero qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, me he muerto y me estoy escuchando. O sea, qué fuerte. Y entonces digo, ¿pero qué? Porque normalmente pongo para apagar el podcast, pero no lo había hecho, o sea, para que se apague el móvil después de tal. Y es una sensación rara, o sea... Sí, es una sensación rara. No escuchen la Biblia en partitura por las noches porque... Te voy a decir que yo he trabajado en otros medios de comunicación y he escrito noticias, pues eso, en prensa, sí. Y he de decir que luego yo llegaba a mi casa, veía las noticias que me recomendaba Google sí. Y me recomendaba mis propias noticias. Y es una sensación extrañísima, decir, ¿verdad? Lea esto de Sergio Moraleda. Pero muy bien. Pero si esto lo he escrito yo hace un rato y lo he publicado hace un rato, ¿pero esto qué es? Claro. Sí, es una sensación como rara. Al final va a resultar eso de que el móvil nos espía, ¿eh? Bueno, ustedes esperemos, saquen sus conclusiones. Esperemos que disfruten y que les sirva el programa que acabamos de grabar, porque hasta aquí el programa de hoy de la Biblia en partitura. Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, www.radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además, pueden escribirnos a través del Twitter del programa, que es @bibliaartitura, para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación, y podrán encontrar la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Ahora os dejamos con Esta no es una semana cualquiera, presentado por Luis Antequera. Bueno, y aunque sean buenos, confiésense, porque hay que confesarse una vez al año y comulgar por Pascua, según dice la Santa Madre Iglesia. Así es que a ser buenos y a confesarse necesariamente. Claro que sí. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao. Han escuchado en Radio María La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.